Buenos días a todos. Damos inicio entonces a esta audiencia de hoy día, martes 6 de octubre, correspondiente al día 240, dejando constancia de la presencia del tribunal en su conformación original. Esto es la magistrado Chain vía remota, la magistrado Bogueño Independencia de este Centro de Justicia, magistrado González Yocampo en sala de audiencia. Les voy a solicitar entonces a los intervinientes, por favor, se individualicen para el registro correspondiente. Señora fiscal, buenos días. Muy buenos días, señoría. Buenos días a todos. Por el Ministerio Público, el abogado Rodrigo Álvarez y los fiscales Jaime Retamal y Jimena Chong. Gracias. Consejo de Defensa del Estado, buenos días. Buenos días, señoría, también. Por el Consejo de Defensa del Estado comparecen los abogados Lupi Aguirre Bravo y Fernando Guerra Viles, ambos por vía remota. Gracias. Servicio de Impuestos Internos, buenos días. Muy buenos días, señoría. Por el Servicio de Impuestos Internos comparecen la abogada Adriana Zúñiga Calderón y el abogado Manuel Navarrete Gómez, ambos vía remota. Gracias. Querellante Ciudadano Inteligente y otros, buenos días. Muy buenos días, señoría. Por Fundación Ciudadano Inteligente, Federación de Pescadores Artesanales de Corral, Sindicato Independiente de Armadores y Pescadores Históricos de Valdivia y Fede Pesca San Juan, comparece el abogado Nicolás Acevedo. Gracias. Querellante por don Hugo Gutiérrez, buenos días. Señoría, buenos días. Por el querellante Hugo Gutiérrez Galvez comparece el abogado Felipe San Martín, por vía remota. Gracias. Las defensas entonces. Defensa del acusado señor Ortiz, buenos días. Buenos días, señorías. Por don Jaime Ortiz Buchón, abogado Sergio Rodríguez Oro, también por vía remota. Gracias. Días, señor Ortiz, buenos días. Presente en la audiencia número 340. Gracias. La defensa del acusado señor Isasi, buenos días. Buenos días, magistrado. Comparece el abogado Cristian Mardones Flores en representación de doña Marta Isasi Barbieri por vía remota. Gracias, señor Isasi, buenos días. Muy buenos días, magistrada, magistradas, muy buenos días a todos presentes en la audiencia del 6 de octubre. Gracias. Defensa del acusado señor Lobos, buenos días. Muy buenos días, su señoría. En representación de Fernando Lobos Torres, la abogada Catalina Tuane, vía remota. Me acompaña mi representado también vía remota. Gracias, señor Lobos, buenos días. Muy buenos días, magistrados. Raúl Fernando Lobos, vía remota. Gracias. Defensa, entonces, de Corpesca, buenos días. Buenos días, su señoría. En representación de Corpesca S.A. comparecen los abogados Carolina Obreque Farías y Waldo Baum Indfen. Perfecto. Continuamos entonces con las alegaciones del Ministerio Público. Las seguimos escuchando, señora fiscal, pausadamente, por favor. Muchas gracias, su señoría. Durante la tramitación de la ley de pesca y a propósito de estas vinculaciones existentes entre la acusada Marta Isasi y Corpesca, vinculaciones que en definitiva sirven para establecer la existencia de este interés no revelado por una parte, y por otro lado, y como se hará cargo el fiscal Jaime Retamal enseguida, sirven también para demostrar las actuaciones desarrolladas por los imputados, precisamente en directo beneficio de Corpesca. Tenemos que, a lo menos durante los años 2011 y 2012, la acusada Marta Isasi incorporó dentro de su staff de asesores, facilitándoles los ingresos a dependencias del Congreso Nacional, a los empleados de Corpesca Ramón Pino Correa y Michel Campillay. Este hecho, que se encuentra reconocido en este juicio por Francisco Mujica, se encuentra reconocido por Michel Campillay, se encuentra reconocido por Ramón Pino, fue recogido además dentro del contexto de la sanción impuesta a la acusada Isasi por la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados el 10 de diciembre del año 2013, documento al cual se refirió en extensión el testigo Miguel Landeros, quien obró como secretario de dicha comisión. Recordará el tribunal que esta es una comisión que entre pares, es decir, otros diputados, que analizan los antecedentes que son puestos en su conocimiento y establecen si estos vulneran o no los principios y reglas éticas que determinan la conducta de los diputados en el cumplimiento de su función. Nos referimos a la prueba documental número 38, que fue incorporada el 24 de abril del año 2020. Acreditación de esta vinculación.
es también un conjunto de correos electrónicos que fueron expuestos durante la etapa probatoria de este juicio y que dan cuenta de comunicaciones entre estos mismos supuestos asesores de Marta Isasi y Francisco Mujica, rindiéndole cuenta a este último respecto de precisamente las actuaciones que estaban realizando bajo esta apariencia de apoyo a la diputada, cuando en realidad estaban colonizando la función propiamente parlamentaria mediante la incorporación de empleados de Corpesca dentro de este esquema de funcionarios de administración de apoyo de la acusada Marta Isasi. Y vimos cómo desde casillas de correo, como por ejemplo secretariacongreso@martaisasi.cl, es el propio Ramón Pino, es decir, es el propio empleado de Corpesca, sentado en el Congreso Nacional, en las dependencias que corresponden y que son entregadas a la diputada para efectos de que su personal administrativo desarrolle las labores de apoyo necesarias para el cumplimiento de su función legisladora. Es el propio Ramón Pino entonces quien escribe desde ese correo, y por ejemplo, el 13 de junio del 2012 le adjunta a su jefe, Francisco Mujica Ortúzar, un texto sobre indicación de composición de los comités científicos, y le indica en dicho texto que el subsecretario nos pidió proponerle una indicación respecto de la participación regional en los comités científicos. Adjunto lo que tenemos redactado, es importante su opinión. Este documento corresponde al documento 590, número 1, Arista Isasi, letra P. Esto, Perdón, letra P. Gracias. Okay. El mismo día, dentro de ese mismo contexto, este correo es del 13 de junio del año 2012, el 22 de junio del año 2012, Ramón Pino Correa le remite desde su correo, su casilla de correo de Corpesca, le remite a Marta Isasi Barbieri con copia a Francisco Mujica una minuta sobre la ley de pesca. Corresponde al documento 577, número 1 romano, Arista Isasi, letra E. El 12 de julio, recordará el tribunal que en esta fecha se corresponden con esta serie de sesiones de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura de la Cámara de Diputados. El 12 de julio del año 2012, Ramón Pino Correa le remite ahora a Francisco Mujica Ortúzar un correo electrónico, desde su casilla de Corpesca le remite a su jefe, Francisco Mujica, un correo electrónico solicitándole la revisión del discurso que la diputada Isasi va a realizar en el hemiciclo de la Cámara al momento de presentar el informe de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura. Como consta en la evidencia, en el otro medio de prueba número 20, es decir, en la historia del establecimiento de la ley de pesca, vamos a encontrarnos con que la acusada Isasi Barbieri fue designada diputada informante, es decir, aquella que hace la alocución conforme a la cual se presenta el informe de la comisión respectiva en el hemiciclo, previo al inicio de la votación en particular del proyecto de ley que se trata. Pues bien, en este correo, el 12 de julio del año 2012, Ramón Pino le pide a Francisco Mujica la revisión de este informe. Como consecuencia de esta revisión, al momento en que la diputada Isasi le es otorgada la palabra por el presidente de la corporación y se pone de pie como se consigna en el acta correspondiente para iniciar su discurso, lo que hace es presentar un discurso preparado por Ramón Pino Correa y revisado por Francisco Mujica Ortúzar. A su vez, conforme consta en el documento 577, Arista Isasi, doble letra C y doble letra C número 1, el 16 de julio del año 2012, Ramón Pino ahora le remite a Francisco Mujica Ortúzar el texto del informe de la Comisión de Pesca. Es decir, ya no solo
la alocución que realizaría la diputada, sino que el texto del informe pasa a revisión de Francisco Mujica Ortúzar. 16 de julio. Pasa informe, pasa a revisión o a visto bueno de Francisco Mujica Ortúzar. Esta es una cadena de correos y consta en el mismo documento la respuesta de Francisco Mujica Ortúzar. Le instruye Francisco Mujica Ortúzar, le da su visto bueno, le dice, mire, me parece bien, y le instruye además verificar que en la Comisión de Hacienda no se repongan las licitaciones. Días más tarde, recordará el tribunal, la diputada celebra el gol a la no licitación, solicitando un anticipo contra los 40 millones de pesos comprometidos. Como señalamos, en la prueba, en el otro medio de prueba número 20 y número 27 de la defensa, en el informe de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, se puede observar que tanto el informe como el discurso se corresponden con los documentos que fueron visados por Francisco Mujica Ortúzar. A su vez, Ramón Pino, como empleado de Corpesca, recordemos que él mismo durante su declaración señaló que se trasladaba a Valparaíso por instrucción de Francisco Mujica, que Corpesca le pagaba los pasajes, le pagaba los costos, los gastos, las estadías si estuviera tales, y además realizaba estas funciones encontrándose bajo contrato laboral con Corpesca. El 17 de julio prepara un archivo Excel donde artículo por artículo, este es un archivo Excel, fue incorporado desde la evidencia material número 12, el día 22 de abril del año 2019, como correo electrónico de 17 de julio del año 2012, de Francisco Mujica, perdón, de Ramón Pino a Francisco Mujica, y su respuesta de Mujica a Pino del 18 de julio, es un Excel que el tribunal pudo observar donde artículo por artículo se le indica, tiene columnas que dice aprobar o rechazar, se le va indicando a la diputada qué artículos debe aprobar y qué artículos debe rechazar. Una suerte de manual de votación. Si se revisa de el otro medio de prueba número 20, es decir, de la historia del establecimiento de la norma, se puede constatar que ISASI vota expresamente del modo como se indica en esta planilla. Es decir, todos aquellos artículos que se le indica deben ser aprobados, la diputada vota por aprobación. Todos aquellos artículos que se le indica deben ser rechazados, la acusada vota rechazando. Y esto además, esta conformidad le es informada a Francisco Mujica por Ramón Pino Correa, concluida la votación que se lleva a efecto el 19 de julio del año 2012. 2 días antes, en consecuencia, Ramón Pino y Francisco Mujica visan la forma como, en definitiva, debe votarse. En el mismo sentido, y meses antes, el 10 de abril del año 2012, conforme consta de correo electrónico, impresión de correo electrónico de Michel Campillay a Francisco Mujica del 10 de abril del 2012, incorporado el 15 de octubre del año 2019 desde la evidencia material número 12. En esta oportunidad es Michel Campillay quien le remite a Francisco Mujica, bajo el título borrador, un discurso confeccionado por Michel Campillay para revisión de Francisco Mujica, conforme al cual Marta ISASI posteriormente se opone en el hemiciclo a la adscripción de Chile al convenio de la Organización Regional del Pacífico. Mujica revisa este documento, remite una versión corregida conforme al documento 159, letra A, de la prueba producida el 23 de abril del año 2019. Estas manifestaciones externas, estos hechos constatados y probados en este juicio, lo que permiten acreditar es, por una parte,
la existencia del pacto ilícito previsto en el delito de cohecho. Por otra parte, permiten acreditar, insistimos, esta vinculación existente entre Corpesca y la acusada Marta Isasi, que es una vinculación análoga y que por lo tanto se fortalece en términos de práctica corrupta, pero práctica empresarial finalmente, de cooptación de legisladores mediante el mismo mecanismo. Se nos dirá por ambas defensas y se nos dijo por ambos acusados que en definitiva durante la tramitación de la ley de pesca, pese que advertimos desde un inicio de nuestra intervención en el alegato de apertura que efectivamente no es un juicio en lo absoluto a la ley de pesca, no es esta la instancia para realizar un juicio de estas características, se nos insistirá en que fue una ley sumamente discutida, que fue una ley en donde no existían aparentemente consensos, es una ley en donde se habría manifestado este supuesto antagonismo entre la industria pesquera del norte y la industria pesquera del sur, en donde además existirían intereses contrapuestos entre organizaciones de trabajadores y organizaciones empresariales. Sin embargo, durante este juicio se produjo también, desde la evidencia material número 2, el 7 de agosto del año 2019, un correo electrónico, una cadena de correos electrónicos encabezada por un correo de Rodrigo Sarquís, del miércoles 30 de noviembre del año 2011. 30 de noviembre del año 2011, es decir, un correo previo al inicio de la tramitación de la ley de pesca, donde se habrían producido todos estos supuestos intereses, ¿no es cierto?, en juego, todo esto que requirió, en definitiva, tanto análisis. Este correo remite, en definitiva, un resumen que el señor Sarquís estima como un buen resumen de la reunión con el ministro Longueira, testigo de la defensa de Jaime Ortiz en este juicio. Y remite o reenvía un resumen que hace Luis Felipe Moncada, presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros del Sur, ASIPES. En este correo, que se remite a diversos directores, se señala en relación con ciertas materias que fueron objeto de prueba en este juicio. Y se señala en particular que se le insistió al ministro en que las licitaciones deben aparecer como una imposición a la industria, que de aparecer concordado en lo que se propone, se dirá por los detractores que una vez más el Estado y los particulares se han puesto de acuerdo en un tema para defender intereses. La industria debe aparecer como derrotada. Esto es, en definitiva, su señoría, esta suerte de acuerdo. No es este acuerdo político al que se arribó después de la discusión durante la ley de pesca. La industria sabía perfectamente cuáles eran los límites máximos que iban a ceder en aras de poder arribar, en definitiva, a una ley de pesca. Y por lo tanto, su señoría, cualquier intento planteado por las defensas en orden a que efectivamente estaban del lado de intereses diversos, que eran los intereses de la industria plasmados en este correo de 30 de noviembre del 2011, simplemente, su señoría, con la prueba rendida en este juicio, no tienen asidero. Como señalábamos, estas manifestaciones externas también hablan de el interés cedido a favor de quien paga los sobornos, que es Corpesca, y que lo hace acreedor en consecuencia de un reproche penal a la luz de la ley de responsabilidad penal de la persona jurídica, cuestión de la cual se va a hacer cargo a continuación el fiscal Jaime Rey. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Señor fiscal, entonces también le recuerdo, por favor, que vaya pausadamente. ¿Ya? Muy bien, su señoría. Confío en que el tribunal y todos los intervinientes me estén escuchando correctamente.
Si no es así, para que me lo puedan hacer saber. Bueno, asentado primeramente que durante los años, a lo menos entre el 2 de diciembre del año 2009 y el 13 de mayo del año 2013, Francisco Mujica Ortúzar se desempeñó como gerente general y además como representante legal de Corpesca, hecho que además no está controvertido y sobre lo cual existe una convención probatoria que data, obviamente, que detalla todo el periodo en que ocupó ese cargo, cuya significación, y esto es obviamente lo que me quiero centrar, es que lo dota de la calidad de representante o ejecutivo principal de la compañía al tenor del artículo 3º de la ley 20.393. Esto es, se trata de una de las personas que tiene la habilidad, ¿cierto?, la aptitud de desencadenar legalmente la responsabilidad de la empresa Corpesca. Primer punto. Establecido además que Francisco Mujica consintió en dar a empleados públicos y parlamentarios, me refiero a Marta Isasi Barbieri y Jaime Orpiz Buchón, diputada y senadora en ejercicio, como ya se ha dicho, durante todos estos años, reiterados y sucesivos beneficios económicos, consistentes en el pago de millonarias sumas de dinero por asesorías no realizadas, para que realizaran actos con infracción a los deberes del cargo, lo que ya ha detallado con profundidad la fiscal Chong, resta por resolver, y esta obviamente es la pregunta de la responsabilidad de la persona jurídica Corpesca, si esta actividad en consentir estos beneficios económicos por Mujica, expresada en estos pagos sucesivos durante años, fueron cometidos, primeramente, en interés inmediato y para provecho de Corpesca. Sobre eso ya ha habido algunas precisiones, obviamente, que ha hecho la fiscal Chong, y además, si estos pagos sucesivos, esta actividad de consentir estos beneficios económicos, fueron cometidos a consecuencia del incumplimiento del directorio de Corpesca de sus deberes de dirección, supervisión y control sobre este gerente general. Estas son, si se quiere, su señoría, las preguntas acerca de la responsabilidad penal de la empresa Corpesca. Estas interrogantes deben ser respondidas en forma afirmativa, totalmente, por consideraciones dogmáticas de la ley 20.393, que nos vamos a ocupar a continuación, y por aplastante evidencia que da cuenta la numerosa prueba de cargo exhibida en contra de la compañía. En síntesis, sostenemos, sus señorías, que está probado lo siguiente, que Francisco Mujica, no obrando como persona natural, ¿cierto?, ni utilizando su patrimonio personal, que podría haberlo hecho naturalmente, sino que actuando como gerente general de la compañía, entregó beneficios económicos, en definitiva, reiterados sobornos, 81, que detalló la fiscal Chong, expresados en millones de pesos, todos provenientes de la compañía, del patrimonio, ¿cierto?, de la sociedad anónima, ¿cierto?, de la persona jurídica, a los parlamentarios Marta Isasi y Jaime Orpiz, durante el periodo comprendido entre el 2 de diciembre del 2009, fecha en que se inicia la vigencia de la ley 20.393, y el 13 de mayo del año 2013, fecha en que presenta su renuncia, mediante el pago de las boletas de horario que ya han sido talladas. Que además se encuentra establecido que Francisco Mujica realizó estos pagos a Isasis y a Orpiz sin ninguna motivación altruista, ¿cierto?, o fundada en consideraciones de amistad, como aparentemente quiere hacerse aparecer, sino que hizo estos reiterados pagos millonarios en dinero, ¿cierto?, a estos presidentes públicos por su rol institucional de legisladores en ejercicio, particularmente abocados a la tramitación de la discusión parlamentaria de leyes del sector pesquero y particularmente además por estar abocados durante esta época a la discusión y tramitación de una nueva ley pesquera que modificó aspectos esenciales de la actividad extractiva pesquera, que es el giro fundamental de Corpesca, como se sabe. Esto es, se trata de pagos reiterados en el tiempo, cuya finalidad consistió en obtener una ventaja corporativa. Me voy a extender naturalmente a continuación sobre qué entendemos como ventaja corporativa, producto de la actividad legislativa, en definitiva la regulación legal de la actividad extractiva que le impese particularmente a Corpesca. Y como tercer hecho, sostenemos que también está probado que el directorio de Corpesca, durante todo este periodo, todos estos extensos años, desde el 2 de diciembre del año 2009 y hasta el 13 de mayo del año 2013, dirigido este directorio siempre
por Roberto Angelini, integrado por Sergio Lecaros, Domingo Jiménez, Jorge Anduesa, Eduardo Navarro y Claudio Elgueta, incumplieron individual, colectiva y sostenidamente en el tiempo deberes elementales de dirección y control de la actividad gerencial de Francisco Mujica, a tal nivel que de haber ejercido mínimos deberes corporativos de control, habrían detectado, naturalmente, y suprimido estos sobornos parlamentarios, contribuyendo por estos incumplimientos que acabo de mencionar a hacer responsable a la persona jurídica Corpesca de la actividad delictiva de soborno de un senador y de una diputada de la República de Chile, haciendo responsable naturalmente por estos graves hechos o incumplimientos a la persona jurídica Corpesca. Para partir es necesario recordar, primeramente, que la ley 20.393 estableció una responsabilidad que se basa en la responsabilidad de las personas jurídicas por las personas físicas que actúan por cuenta y provecho de esta persona. Sobre esto no parece haber mayor discusión, consiste obviamente o basta con revisar el artículo 3 de la ley 20.393 que hace referencia a la atribución de la vía penal. De esta forma, la responsabilidad penal que se prevé, en este caso para la persona jurídica Corpesca, es una forma de responsabilidad por el hecho de otro o de otros, en este caso Francisco Mujica, no por un delito cometido por ella, sino por un delito realizado por la persona física. No se trata, sobre esto ha habido algún grado de análisis, ¿cierto?, dentro de nuestra doctrina, lo han revisado, ¿cierto?, los profesores Héctor Hernández, Osvaldo Artaza, entre muchos otros. No se trata, en síntesis, de una mera actuación o una mera responsabilidad vicarial derivada por la simple actuación, sino que en realidad se trata de un defecto de organización. Y vamos a hablar obviamente del defecto de organización que tuvo la compañía. Además, el artículo 3, al momento de regular, ¿cierto?, o establecer la responsabilidad de las personas jurídicas, estableció, como vamos a explayarnos, ¿cierto?, un verdadero deber, esto es, una obligación dirigida a la administración de la empresa de prevenir conductas delictivas que puedan cometerse a propósito de su actividad empresarial o extractiva, como es el caso. No se trata, entonces, para ir clarificando aún más este punto, de que la ley de responsabilidad de las personas jurídicas propicie la actividad administrativa para contratar un diseño de un modelo de prevención de delitos, como se hizo únicamente por la empresa Corpesca. Sobre esto solamente admitimos que aquí hubo un diseño realizado por la empresa Deloitte. Tampoco se trata, en virtud de esta obligación de prevención delictual, de una actividad corporativa en nombrar a personas en determinados cargos formalmente, como fue el caso de Jaime Ortiz. Vamos a hablar, obviamente, de cuál fue la función, ¿cierto?, que realizó Jaime Ortiz. Vamos a ver que se trataba de una persona que tenía absoluta dependencia, que no tenía exclusividad en su función, que no tenía acceso al directorio. En definitiva, se trata de un nombramiento meramente formal. No se trata entonces tampoco, en virtud de esta obligación derivada del artículo 3 de prevenir conductas delictivas, de gestionar o asignar presupuestos de manera meramente nominal, como fue la asignación de 50 millones de pesos para 1.500 trabajadores, con un promedio de 33.333 pesos por cada trabajador. Así no se cumple, como ustedes advierten, sus señorías, este deber de prevención delictual. Tampoco se trata, como lo establece el artículo 3, de sostener conversaciones con asesores legales con miras a sostener modificaciones contractuales que pueden derivar en simplemente una voluminosa e idéntica papelería. Me estoy refiriendo, ¿cierto?, a las modificaciones contractuales por las cuales se incorporaron anexos de contratos el año 2014 prácticamente a todos los empleados de Corpesca. La obligación legal del artículo 3 es un deber de prevención que se cumple a través de vigilancia y control, que además debe ser efectivo. La eficiencia es un nudo central, ¿cierto? Esto no lo digo yo, lo dice la doctrina autorizada y lo dice la propia ley en los artículos 3 y 4, conforme los vamos a revisar. Es un nudo central a tal nivel que pueden cumplirse los deberes de prevención con o sin modelo de prevención de delito, con o sin compliance. Y a su turno, pueden incumplirse estos deberes de prevención y control con o sin compliance.
es porque, en definitiva, de lo que se trata, obviamente en el artículo 3 y 4 y en toda la regulación de la ley 20.393, es, en definitiva, no evitar imputaciones penales. De hecho, la defensa de la compañía Corpesca, ha tratado de darnos a entender que los modelos de prevención delictual o de lo que se trata es de evitar simplemente imputaciones. Pero la doctrina autorizada, ¿cierto?, y también la regulación del artículo 3 y 4 da a entender con claridad que la finalidad última de un compliance o de un modelo de prevención de delitos es la promoción de una cultura corporativa de integridad. ¿En qué hechos concretos, cierto? La compañía Corpesca incumplió sus deberes al tenor del artículo 3, inciso 1 de la ley 20.393, que es lo que desencadena su responsabilidad. Vamos a hablar después, obviamente, del artículo 4, de toda la regulación del modelo de prevención de delitos, pero basta, su señoría, con que no se haya cumplido, ¿cierto? Se haya incumplido, si se quiere, el artículo 3, inciso 1, para desencadenar, como ocurrió en este caso, total y absolutamente la responsabilidad corporativa de todo el directorio. Primero, el directorio incumplió deberes básicos de dirección y control y supervisión, como he dicho, al no controlar, ¿cierto?, directamente los pagos realizados por Francisco Mujica a Marta Isasi y Jaime Orpiz, sin exigirle rendición de cuentas sobre ello en las reuniones de directorio o conjuntamente con ello. Se nos podría decir que tal vez no era la labor del directorio de la compañía, ¿cierto?, la labor del presidente de la compañía y de sus directores, controlar directamente todos estos pagos. Pues bien, si fuera así, incumplió de todas formas la compañía corporativamente sus deberes de dirección, supervisión y control al no implementar un sistema de auditoría real, periódico, eficiente, interno o externo, sobre este tipo de pagos. Sobre ello nos vamos a extender. Evidentemente me estoy refiriendo a la empresa Sercor, una empresa relacionada en la cual el presidente de la empresa es Roberto Angelini, el mismo presidente del directorio, en el cual el gerente de la empresa Sercor es un director, Claudio Elgueta, y en la cual vimos durante años no se hicieron auditorías de pagos en Santiago y jamás durante el periodo que nos ocupa a la empresa en Iquique. Pero además... Señor fiscal, ¿le podría solicitar que fuera un poquitito más pausado, por favor? Sí, para por supuesto, poder tomar sin nota? ningún inconveniente. Disculpe, Sí, no se preocupe. me concentro y voy un poco más rápido. Estaba diciendo que si ciframos, ¿cierto?, los incumplimientos del artículo 3, primero, al no controlar directamente los pagos de Francisco Mujica, como acabo de mencionar hace un instante, y segundo, al no implementar un sistema de auditoría real y periódico. Y ahí hice una digresión, ¿cierto?, me adelanté un poco a cuál fue el rol de la empresa Sercor. Como un tercer incumplimiento de los deberes, ¿cierto?, de dirección, supervisión y control, deberes legales, sus señorías, del artículo 3, inciso 1 de la ley 20.393, esto reside en las amplísimas facultades de administración, sin vigilancia, ex ante o ex post, antes o después, obviamente, de la ejecución, ni por parte del directorio, ni por parte del encargado de prevención de delitos. Facultades que tuvo el señor Mujica a tal nivel que solo tuvo como límite el no enajenar bienes raíces de gran valor económico. Luego, amplísimas facultades de administración, sin control antes ni después. Y un cuarto elemento, si quisiéramos, no siendo suficiente ya hacer estos tres incumplimientos graves, sistemáticos y reiterados, ¿cierto? Y un cuarto elemento que detona, naturalmente, la responsabilidad de la compañía, consiste en que el directorio, finalmente, al definir la forma de estructurar el proceso de pago, toleró que la forma de pago de los servicios de honorarios, ¿cierto?, se realizase con la única y mera firma del gerente general sobre boletas o documentos, sin control alguno de la ejecución de los servicios, sin supervisión alguna de las tareas realizadas antes o después de realizado el pago. Estos cuatro incumplimientos graves, reiterados y sostenidos de la compañía, obviamente, detonaron
y detonan naturalmente la responsabilidad de la compañía, por lo cual debe ser condenada. Además, corresponde que analicemos el punto que ya adelanté, esto es el interés o provecho, ¿cierto? Esta exigencia del artículo 3. Estos delitos de soborno realizados por Francisco Mujica, en su calidad de gerente general, insisto, no como persona individual, no con su patrimonio personal, fueron cometidos en interés y provecho de la compañía, de Corpesca, porque, en definitiva, a través de estos pagos se obtuvieron ventajas indebidas para el desarrollo de su actividad. Y se facilitó, en definitiva, la consecución de objetivos corporativos. ¿Cuáles fueron los objetivos corporativos? Me preguntará naturalmente el tribunal que se obtuvieron a través de estos pagos, de estos sobornos. Los objetivos corporativos de Corpesca, como el de toda la industria del norte, ¿cierto? Como toda la asociación gremial Asignor, siendo además irrelevantes si fueron o no los de Asignor. Sobre esto ya se refirió la fiscal Chong, porque en definitiva se trataba de una composición gremial en la cual fundamentalmente estaba Corpesca, naturalmente, y Camanchaca. Pero en definitiva, el objetivo corporativo de la compañía y de toda la industria del norte fueron varios. Primero, mantener los derechos históricos de Corpesca y de toda la industria ya existente en materia de cuota de captura de peces pelágicos, esto es, de la anchoveta. Esencial, como lo sabemos por numerosas declaraciones, para la producción de harina de aceite y de pescado, principal actividad de la compañía. ¿Qué duda cabe que este era un objetivo corporativo esencial? Todo el asunto o afer Contraloría, al cual ya se refirió detalladamente la fiscal Chong, da cuenta de lo esencial que era para la actividad extractiva y productiva de la compañía de mantener, obviamente, cuotas de captura o derechos históricos de Corpesca de especies pelágicos, en este caso del jurel, también en el caso de la anchoveta. El segundo objetivo corporativo que se obtuvo a través de todo este tipo de sobornos consistía en mantener el sistema de licencias de pesca, justamente el sistema utilizado por la empresa Corpesca, y además suprimir o limitar al máximo la introducción de licitaciones de recursos pesqueros, a tal nivel que había un máximo tolerable, ¿cierto? Un máximo tolerable en cuanto a años de licitación. Y en todo caso, como objetivo secundario, pero unido al anterior, extender la mayor cantidad de años las licencias de pesca. Todos estos objetivos, naturalmente, fueron logrados a través de diversas acciones, influyendo indebidamente, incumpliendo los deberes del cargo, tal y como ya ha sido precisado, ¿cierto?, en los discursos y en las votaciones, ¿cierto?, de la diputada Isasi y del senador Orpiz al momento de la tramitación legislativa. Pero incluso si se quisiera poner en duda cada una de estas ventajas corporativas, existió indudablemente una ventaja corporativa de la compañía indudable. ¿Cuál es que, en definitiva, la compañía Corpesca, a través de todos estos sobornos que ya hemos detallado bastante sobre este punto, logró un acceso privilegiado, directo, a toda hora, fines de semana, 24/7 si se quisiera, de parte de la compañía respecto de los parlamentarios, Jaime Orpiz y Marta Isasi, a tal nivel que el referido gerente general, el señor Mujica, se permitió remitirles tanto a Jaime Orpiz como a Marta Isasi minutas detalladas, discursos completos, indicaciones legislativas que representaban la posición de la compañía durante diversas y completas tramitaciones legislativas. Hasta ahí, obviamente, la precisión de las ventajas corporativas. Debemos ocuparnos también cuál es la relevancia, ¿cierto?, para esta configuración delictiva, para esta responsabilidad que posee la compañía Corpesca en los sucesivos sobornos que ya hemos detallado, de la existencia de un diseño, y soy preciso con las palabras diseño, o si se quisiera un mero diseño, solamente un diseño de un modelo de prevención de delito realizado por el auditor externo Deloitte,
También destaco este punto. Se trata además de quien fuera durante algunos años auditor externo de la compañía durante un tiempo relevante. Sobre este punto, sobre la existencia de un mero diseño de un auditor externo de la misma compañía, sostenemos que no resulta aplicable el artículo 3º, inciso 3º de la ley 20.393. Esto es, no podemos o no puede el tribunal considerar que los deberes de dirección, supervisión y control se cumplieron por la adopción de, o mejor dicho, por el mero diseño de un modelo de prevención de delitos, justamente porque Roberto Angelini y el directorio de Corpesca se limitaron a aprobar formalmente un modelo de prevención de delitos, modelo que jamás cumplió con las exigencias del artículo 4º de la ley 20.393 en cada uno de sus 4 numerales. Esto es su aplicación efectiva, sin bastar, como lo vamos a describir a continuación, con la construcción de un mero compliance de papel. En efecto, lo que pudimos observar es que el directorio se restringió, se limitó a designar nominalmente a un encargado de prevención de delitos, al señor Jaime Ortiz, sin autonomía alguna, sin exclusividad en el desempeño de su cargo, quien además realizaba actividades incompatibles con el cargo de Contraloría Interna de la compañía. Vamos a abordar, ¿cierto?, esta exclusividad que debe tener el encargado de prevención de delitos y la posibilidad de que realice Contraloría Interna. Pero vamos también a constatar de que Jaime Ortiz realizaba numerosas otras funciones que no tenían que ver con la Contraloría Interna. Y que además Jaime Ortiz tenía jerárquicamente una dependencia del gerente de Administración y Finanzas, Raúl Feliu, quien a su vez dependía de Francisco Mujica, sin tener entonces Jaime Ortiz, como lo exige el artículo 4º de la ley 20.393, acceso directo al directorio. Se trataba entonces de un encargado de prevención de delitos que jamás pudo dar cuenta al directorio, que jamás pudo citar a una reunión de directorio. Además, sostenemos que no es aplicable el artículo 3º, inciso 3º, esto es, que la compañía sostenga que los deberes de dirección, supervisión y control se cumplieron por este diseño de este modelo de prevención de delito, porque se asignó en el papel, no nos consta su ejecución, sobre eso la defensa de la compañía Corpesca no produjo prueba, no, en definitiva, asignó en el papel un magro presupuesto de 50 millones de pesos para una empresa de aproximadamente 1.500 trabajadores, que además se distribuye entre Arica, Iquique y Santiago, y por si fuera poco, porque además las designaciones a las cuales estaba obligada la compañía para que el modelo de prevención de delitos fuera eficiente, se realizaron en tiempos absolutamente tardíos. La designación, ¿cierto?, del encargado de prevención de delitos a finales del año 2011 y los mecanismos más importantes para que existiera supervisión y control, como el código de ética, la línea directa, tan solo a partir de septiembre del año 2012. También advertiremos que la modificación contractual, una obligación, obviamente, que establece el artículo 4º, para dar difusión a este modelo y para obligar a los trabajadores a realizar denuncias oportunas, se realizó mediante una formal cláusula tan solo a partir del año 2014. Todo esto en circunstancias, o sea, todo este panorama que acabo de describir, ¿cierto?, en circunstancias que los beneficios económicos o pagos periódicos, los sobornos realizados por el señor Mujica, por la empresa Corpesca, tanto a Orpis y a Isasi, se habían iniciado el año 2009, se prolongaron hasta mayo de 2013, sin que los sistemas de auditoría interna, ¿cierto?, detectara ni durante el año 2009, ni el 2010, ni el 2011, ¿cierto?, todos estos pagos millonarios, y sin que el modelo, que nunca logró implementarse, pero que a lo menos fue aprobado formalmente en una reunión de directorio,
del 3 de noviembre del año 2011, ¿cierto? Sin que este modelo detectara durante todo el año 2012 ninguno de estos pagos. No detectó, ¿cierto?, esta aprobación formal, el pago de ni una sola boleta durante el año 2012 por servicios no prestados, por ningún beneficio económico destinado a Marta Isasi y Jaime Ortiz. Cabe preguntarse en este instante, ¿cierto?, ¿por qué, cierto, los modelos de prevención de delitos deben implementarse efectivamente? ¿Por qué deben ser eficaces? ¿Ah? La defensa podría cuestionarnos y decirnos, no, lo único que basta es con que haya aprobaciones formales. El directorio efectivamente aprobó un modelo. Efectivamente, en algún minuto hubo una línea directa. En algún minuto existió un código de ética. Esto aparece desarrollado, voy a ser muy sintético, pero aparece desarrollado por el profesor Jesús María Silva Sánchez en un artículo en que se dedica justamente a la eximente de los modelos de prevención de delitos. Está dentro de nuestra literatura en el libro Homenaje a don Alfredo Echeverri Ortústegui, El Derecho Penal como Teoría y Práctica, del año 2016, páginas 869 a 899. ¿Y qué dice este profesor, este connotado profesor, ¿cierto?, catalán, sobre la eximente? ¿Por qué, en definitiva, los modelos deben ser eficientes? El punto de partida, su señoría, para comprender entonces la lógica de los modelos de prevención, es que debe existir un estado de cosas al interior de las compañías, al interior de las sociedades, de las personas jurídicas, un estado de cosas de control, derivado justamente de la adopción de un modelo de prevención adecuado. Hecho esto, se exime la responsabilidad. El estado de cosas, nos enseña el profesor Silva Sánchez, el estado de cosas de descontrol es un riesgo desvalorado negativamente por el Estado y se pretende neutralizarlo. De esta forma, este riesgo jurídicamente desaprobado, este estado de cosas de descontrol, lo que hace es, en definitiva, favorecer, ¿cierto?, favorecer la realización delictiva. Por esto, un modelo de prevención adecuado sustituye este estado de organización defectuosa por una organización correcta, una estructura no favorecedora capaz de evitar hechos delictivos. Sostiene el profesor Silva Sánchez que la empresa, y esto me parece particularmente dilucidador, la empresa, por su estructural orientación al lucro, por su complejidad técnica y humana, por sus dinámicas de grupo y por los signos cognitivos y volitivos que ella tiene, constituye un estado de cosas favorecedor para la comisión de delitos por parte de las personas físicas. Por esto, este riesgo empresa no puede ser prohibido y lo que corresponde es que haya condiciones para su permisión. ¿Cuáles son las condiciones para su permisión? Descentralizar el control y la autorregulación. Perdón, señor fiscal, un segundito. La magistrada González tiene problemas de conexión. Un segundito, por favor. Sí, claro. Me quedo congelada y de repente se me queda congelado el número. Está congelada la imagen. Efectivamente, nosotros vemos que está congelada la imagen.
le vamos a solicitar, por favor, ella quedó justamente antes de la cita, en los momentos que usted informó que iba a dar cuenta de lo expuesto por don Jesús María Silva Sánchez, lo que se encontraba en el libro que consignó entre las páginas 869 y 899, si no me equivoco. Efectivamente. Muy bien, su señoría. Retomo desde ese minuto. Básicamente lo que estamos haciendo es seguir las reflexiones del profesor Silva Sánchez en este texto, ¿cierto? Es un artículo que se llama La eximente de los modelos de prevención de delitos, bases para una dogmática. El autor es el profesor Jesús María Silva Sánchez, y está en un libro homenaje al conocidísimo profesor don Alfredo Echeverri Ortústegui, ¿cierto? El profesor emérito de la Universidad de Chile, gran penalista, y en relación con el homenaje que se le hace, ¿cierto?, al profesor don Alfredo Echeverri, es una edición del Derecho Penal como Teoría y Práctica de la editorial Thomson Reuters del año 2016, y entre las páginas 869 a 899 el profesor Silva se dedica a analizar, ¿cierto?, a reflexionar de por qué los modelos de prevención eximen de responsabilidad. Y sobre esto me interesa destacar 3 o 4 ideas fundamentales para comprender por qué naturalmente Corpesca es responsable penalmente. La primera es que el punto de partida del análisis es la existencia de un estado de cosas de control al interior de una compañía. Existiendo entonces un estado de cosas de control derivado de la adopción eficaz, ¿cierto?, de un modelo de prevención, se exime de responsabilidad penal a la persona jurídica, y en ausencia de este modelo de control, es previsible que se dé un estado de descontrol. Y este estado de descontrol al interior de la compañía, sostiene el profesor Silva Sánchez, es un riesgo jurídicamente desvalorado negativamente por el Estado, ¿cierto?, que en consecuencia se pretende neutralizar. Y este riesgo jurídicamente consiste en un estado de cosas que favorece, ¿cierto?, favorece la producción de delitos, lo cual constituye un injusto de participación. De esta forma, el modelo de prevención de delitos correctamente ejecutado, eficiente, ¿cierto?, lo que hace es sustituir, ¿qué cosa? Este estado de organización defectuosa por una organización lo más correcta posible. Esto es, una estructura que no favorezca, que sea capaz de evitar hechos lesivos e incluso idealmente promotora de la virtud, como yo mencionaba hace algunos instantes en relación con una cultura corporativa de integridad, de tal forma que este estado de riesgo empresa pasaría a ser un estado de riesgo no desaprobado jurídicamente. Y sostiene, y me detuve particularmente en una cita textual del profesor Silva Sánchez, que me parece particularmente dilucidadora, que el profesor Silva sostiene que la empresa, por su estructural orientación al lucro, por su complejidad técnica y humana, y por sus dinámicas de grupos, como sus sesgos cognitivos y volitivos, ¿cierto?, que en ella se generan, constituye un estado de cosas especialmente favorecedor de la comisión de delitos por parte de las personas físicas. Esto es un riesgo especial. Claro, reflexiona el profesor Silva Sánchez que este riesgo empresa no puede ser prohibido. Por cierto que no. No podríamos, naturalmente, este es mi comentario, eliminar, obviamente, las corporaciones, las empresas, las compañías. Con lo cual sostiene que lo que cabe es tener una posibilidad de condiciones para su permisión y dentro de ellas descentralizar el control y una autorregulación regulada. ¿Qué significa esto? Significa que se condiciona la pervivencia de la empresa o de toda persona jurídica, más bien, como un agente económico a la asunción de su parte, de la parte de las compañías, ¿cierto?, de una nueva función de agente de control o incluso de fomento o promoción. Y esta función se manifiesta en la implementación eficaz de modelos de prevención y de gestión de riesgos delictivos. Por eso, en definitiva, el modelo de prevención de delitos, te lo digo yo naturalmente, debe naturalmente ser eficaz para poder eximir la responsabilidad de la compañía. Sí, sigue analizando también un elemento relevante, cuál es que el modelo de prevención de delito, el compliance, es una incumbencia. ¿Qué significa esto? Significa que la exención, ¿cierto?, de responsabilidad para la persona jurídica en que se implanta este modo efectivo de prevención
no tan solo es un lugar común, está en toda la doctrina y jurisprudencia obviamente comparadas, sino que además se trata de una incumbencia del órgano de administración por oposición a un deber. ¿Qué significa esto? Que el incumplimiento de esta incumbencia, el incumplimiento de formular un modelo de prevención de delitos adecuado, tiene como consecuencia la imposibilidad de defensa de la persona jurídica frente, obviamente, al acaecimiento de un riesgo como es la realización de una actividad delictiva. Dicho en otros términos, eso sería, y con ello termino obviamente la cita del profesor Silva, Corpesca no tenía, ¿cierto?, ninguna obligación de implementar un modelo de prevención de delitos. Bastaba con que Corpesca tuviera supervisión, vigilancia y control sobre determinados ejecutivos de la compañía, entre ellos el gerente general, para evitar que él vinculara a la compañía con la producción o la actividad delictiva. Pero si la compañía deseaba excepcionarse, esto es, implementar un modelo de prevención de delitos, debía hacerlo con todas las exigencias legales del artículo 4, entre ellas la exigencia de eficiencia. Veremos a continuación, ¿cierto?, que nada de esto ocurrió en relación con el modelo de prevención de delitos y que naturalmente la compañía no puede esgrimir a su favor ningún tipo de eximente por un mero diseño, insisto, y voy a insistir sobre este punto, un mero diseño de la empresa Deloitte de papel estandarizado. Vamos a ver que se trata de un diseño que se hizo para todo el grupo de la compañía, ¿cierto?, del grupo Angelini. No se trata de un diseño realizado especialmente para Corpesca. En definitiva, un mero diseño de papel estandarizado y a través de una tardía y defectuosa implementación de un modelo que nunca fue eficaz. Revisemos entonces a continuación de qué forma y con qué testimonios existió este incumplimiento de estos deberes de supervisión, dirección y control, lo cual quedó acreditado, su señoría, con la revisión de las declaraciones de todo el directorio de la compañía, de las declaraciones del señor Raúl Feliú, ¿cierto?, y también de las declaraciones de los encargados de prevención de delitos. ¿Qué nos dice Roberto Angelini cuando declara, ¿cierto?, el día 20 de noviembre del año 2019? Se trata del presidente del directorio de la compañía, junto con, obviamente, revelar, o mejor dicho, declarar acerca de toda su actividad, ¿cierto?, su trayectoria. Se trata de un conspicuo hombre de negocios, muy reconocido socialmente en nuestro medio, por cierto, pero desafortunadamente al declarar ante el tribunal, ¿cierto?, bajo juramento, reveló una serie de incumplimientos a deberes básicos de dirección de control. Vamos a los puntos más esenciales. Luego de ser interrogado, ¿cierto?, acerca de y de recordar la renuncia de Francisco Mujica, quien fuera gerente general desde el año 1999 y hasta el año 2013, debido a una publicación periodística por pagos irregulares, afirma ante este tribunal, increíblemente, desconocer los informes que pagó Francisco Mujica a Yorio Carrillo. Simplemente asumen que eran caros y que no aportaban mucho y que fue un error de pago por parte de Mujica y que correspondía aceptar la renuncia del gerente general por este simple hecho. Juramentado a decir verdad, como todos los testigos, sostiene que no recuerda la suma que se pagó y precisa, con un eufemismo de proporciones, hay que decirlo, que esta decisión de pago es, cito textual, un error de administración. Más aún, señala que el pago de estos informes es un tema que no conversó mucho con Francisco Mujica, que era un tema desagradable y que prácticamente no lo conversó. ¿Cuál es nuestro análisis, su señoría? ¿Puede el presidente del directorio de una compañía, al enterarse de pagos irregulares para financiar a una diputada por parte del gerente general de la compañía, simplemente señalar que no inquirió detalle alguno, que solo se limitó cómodamente a aceptar su renuncia, sin explicaciones detalladas de la gravísima conducta que realizó Mujica al comprometer penalmente a la empresa por lo desagradable del tema? Afirmar lo anterior, su señoría, significa, en rigor, una renuncia absoluta a su deber de supervisión y control que le competía al señor Angelini como presidente del directorio de Corpesca a contar del 2 de diciembre del año 2009.
Pero aún más, se le consulta sobre otros aspectos. Se le consulta si como presidente del directorio le correspondía imponerse de los detalles, ¿cierto?, de todo este asunto, del asunto que afectó al señor Mujica, para informar al directorio. Responde que no hay muchos detalles. Conocidos los informes, no le parecieron de fondo y no hay más detalles que eso. En esos términos se expresa el señor Angelini. Sus señorías, nuevamente, ¿cómo es posible que afirme el presidente del directorio que no existían muchos detalles sobre esta materia? Por cierto que lo hay, y son numerosos. ¿Cuál fue la materia de los informes? ¿Cuál fue el monto pagado? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Existen otros informes pagados a la misma diputada, señora Isasi, o a otros parlamentarios, o tal vez a un senador? Recordemos que, en definitiva, producto de todo este incidente, se encomendó la realización de una investigación interna al señor Eric Van Hanel, al encargado de prevención de delitos de la época, y producto de esta limitada investigación, formal investigación, ya la vamos a analizar, ¿cierto?, no se detectó ninguno de los pagos realizados por la compañía a Jaime Ortiz. No correspondía preguntarse o preguntarle al señor Mujica cómo se realizó el pago, quién intervino en el pago, cómo fallaron los mecanismos de control de la compañía. Bueno, ninguna de estas interrogantes parecen ser relevantes para Roberto Angelini, quien se conforma con señalar con un simplismo abrumador, ¿cierto?, que no hay muchos detalles. De hecho, consultado, ¿cierto?, acerca de las acciones que él toma como presidente de la compañía, luego de enterarse del pago de estos informes que fueron a dar, de estos pagos que fueron a dar a la diputada Isasi, sostiene no haber alcanzado a tomar acciones debido a la renuncia de Francisco Mujica. Esto es tremendamente decidor, porque tiene que ver con la supervisión y control, sus señorías. ¿Es realmente creíble que el presidente del directorio, frente a la renuncia que le realiza su gerente general, esto le impida a él, como presidente o controlador, tomar acciones frente a un riesgo de soborno? Por cierto que podía y debía tomar acciones de control, de supervisión. Creemos que estas afirmaciones del señor Angelini no poseen credibilidad y se tratan de una simple excusa. Se le consulta también al señor Roberto Angelini si no era procedente no aceptar la renuncia, proceder en definitiva al despido del señor Mujica por incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales. Le responde a este tribunal, a sus señorías: puede ser, pero él presentó su renuncia y se aceptó. Afirma que el directorio debatió durante 10 minutos y la aceptó. Su señoría, esto no tan solo tiene una significación laboral, ¿eh? Se nos podrá señalar que en realidad nos estamos fijando en un asunto meramente contractual o laboral, como si al Ministerio Público le interesara la relación laboral del señor Mujica. No se trata solo de eso. Se trata de la forma en que el directorio, el órgano más importante de la compañía, reacciona frente a un suceso extremadamente grave. De hecho, el señor Raúl Feliu describió este suceso como una bomba atómica. Esas fueron sus expresiones, comillas. Fue como una bomba atómica. De tal forma que lo que estamos analizando, ¿cierto?, es cuál fue la reacción que realizó el directorio frente a una imputación tan grave. Y vemos que la reacción del directorio es simplemente de un simplismo y de una ausencia de control. Reconoce Roberto Angelini que Francisco Mujica tenía facultades de administración amplias para contratar y que posteriormente daba cuenta al directorio sin límites. Tampoco rendían cuenta al directorio el encargado de prevención, los auditores o el área de contabilidad. Además, se le consulta acerca de la resolución de Contraloría General de la República, ¿cierto?, en la cual se determinó modificar la resolución de la Subsecretaría de Pesca respecto de el Jurel, ¿cierto? Y Roberto Angelini reconoce que el directorio
tomó conocimiento de esta resolución de Contraloría General de la República. Me estoy refiriendo a la FER Contraloría, para no reiterar naturalmente todo lo que ya ha sido expuesto por la fiscal Chong. Y efectivamente, el señor Angelini reconoce que el directorio tomó conocimiento del correo electrónico del 26 de mayo del año 2010, asunto oficio Contraloría, es un correo enviado por Francisco Mujica Roberto Angelini, incorporado el 20 de noviembre del año 2019. Se trata de la prueba documental 461 letra C. ¿Por qué destaco este punto? Si bien efectivamente al inicio de este afer, o al inicio de este asunto, es un inicio en el cual todavía no había comenzado a regir la ley de responsabilidad de las personas jurídicas, que se inició el 2 de diciembre del año 2019. Porque a continuación se le consulta, ¿cierto?, acerca de si efectivamente se le trató, ¿cierto?, se trató la ley de pesca dentro o al interior del directorio. ¿Y qué responde Roberto Angelini sobre este punto? Responde en términos muy generales que la ley de pesca era un tema nacional, que salía en todos los diarios, pero no recuerda que lo haya tratado el directorio, reconoce en todo caso que la ley de pesca incidía en la actividad productiva y afirma que la incorporación de las licitaciones afectaban los derechos históricos porque mal que mal hay un derecho de propiedad. Con eso, su señoría confirma que naturalmente constituyó una ventaja corporativa mantener una regulación que favoreciera, ¿cierto?, el respeto de los derechos históricos, mantuviera las licencias de pesca y limitara naturalmente la existencia de licitaciones. Se le consulta acerca de todo el proceso de implementación, ¿cierto?, señor Roberto Angelini, del diseño del modelo de prevención. Y sobre el punto, señala que se contrató a Deloitte, se contrató a abogados y personas expertas, y el directorio recibió y aprobó, en definitiva, lo que llevaba el gerente general. Y precisaba que, según él, cada 6 meses se hacía un informe. Con ello, el señor Angelini revela o describe, sin ningún tapujo, que el directorio no tuvo ningún rol en la elaboración del sistema de prevención de delitos, y en definitiva tuvo una actitud o un accionar totalmente pasivo. Se le consulta al señor Roberto Angelini si por los errores, por este error de administración de Francisco Mujica, se tomó alguna medida, una reacción naturalmente de supervisión y control. Responde simplemente con evasivas, que las empresas son dinámicas, que se van perfeccionando los sistemas de control. Se le reitera o se le solicita que señale 1, 2 o 3 medidas de control y no es capaz de mencionar ninguna medida de control. Pero además, consultado también acerca de la relación, ¿cierto?, que mantiene o mantuvo con posterioridad a la renuncia de Francisco Mujica, reconoce que no obstante los gravísimos hechos que motivaron la renuncia de Francisco Mujica, mantiene con él una relación comercial en Agrícola Trani, ya que es gerente de un fondo de 60 hectáreas. Se trata de un emprendimiento familiar de señor Angelini con 50 hectáreas de almendros. Y esto revela la forma en que, en definitiva, la compañía reacciona frente a estos gravísimos hechos. Porque uno de los elementos que vamos a ver, ¿cierto?, del modelo de prevención tiene que ver con la forma en que la compañía reacciona. ¿Cuál es la reacción frente a los gravísimos hechos que comprometieron la responsabilidad penal de Corpesca? La reacción, o una de ellas, consiste en que se contrata, no inhabilita a Francisco Mujica para seguir gestionando el patrimonio familiar del presidente de la compañía. Revisemos a continuación algunos aspectos más relevantes de las declaraciones del resto del directorio, y me voy a ir fijando en algunos puntos específicos, naturalmente, que revelan cuál era la cultura organizacional, ¿cierto?, cuáles eran los mecanismos de supervisión y control a los ojos, ¿cierto?, de los relatos de todos estos testigos, todos directores de la compañía. El primero es el director señor Sergio Lecaros. Él declara el 18 de noviembre del año 2019, relata naturalmente su trayectoria, el funcionamiento del directorio, como lo hacen por lo demás todos los directores, y luego recuerda la renuncia inmediata del señor Mujica, el cambio de gerente, y la solicitud, ¿cierto?, de que se investigara lo que estaba pasando con los pagos de un señor que había emitido un informe
para que verificara la exactitud de estos informes. Consultado el señor Sergio Lecaros, el director de la compañía, acerca de la conclusión de la investigación, explicita que textualmente ahí estábamos con el prevencionista de riesgos, que informó que algunos informes del señor, que parecían muy copiados de la página web, casi transcrita, en relación a quién era el prevencionista, señala que era el señor Ortiz, pero no tiene seguridad. El tribunal ya lo advierte. Se trata de un error de proporciones. Para el señor Sergio Lecaros, el encargado de prevención de delitos es exactamente lo mismo que un prevencionista de riesgos. No solamente lo advirtió el tribunal, lo advirtió la defensa de la compañía, ¿cierto? El abogado Sir Baum, que frente al contraexamen le pregunta, mediante una pregunta sugestiva naturalmente, autorizada legalmente, lo siguiente: cuando se refirió al prevencionista de riesgo, se refería al encargado de prevención de delitos, ¿cierto? Sí, efectivamente, responde, como era de esperarse, el director, señor Sergio Lecaros, frente a una pregunta del abogado de la compañía. En síntesis, y esto es lo más relevante, al margen del error, el señor Lecaros, director de la compañía durante largos años, de dilatada trayectoria, desconoce tanto el nombre como la función del encargado de prevención de delitos. De tal forma que para él existe una equivalencia entre el prevencionista de riesgos laborales, ¿cierto?, derivados de la actividad productiva, con el encargado de prevención de delitos. La pregunta es evidente: ¿cómo podemos esperar que en la empresa exista una cultura de prevención de delitos si ni siquiera las más altas autoridades conocen cómo se llama el cargo y lo confunden con una función totalmente diversa? El testigo Domingo Jiménez Olmo, declaró el 19 de noviembre del año 2019, también es director de la compañía. Junto con dar cuenta, obviamente, de su trayectoria, ¿cierto?, y el funcionamiento de la compañía, se le pregunta si, en definitiva, el modelo de prevención de delitos impuso o impone obligaciones al directorio. ¿Qué señala este director? Y que me parece que es particularmente decidor por la forma de comprensión del rol del directorio de prevención y control. Señala que recibíamos información semestral, básicamente un resumen de lo que había ocurrido, un canal de denuncias u otro que pudiera estar operativo, pero no recuerdo alguna cosa específica que hubiera hecho el directorio, salvo acompañar a la administración. Bueno, los dichos de este director, sus señorías, ¿cierto?, se trata de Domingo Jiménez, evidencian que él como director y el directorio en su conjunto tuvieron o comprendieron un rol absolutamente pasivo en relación con el modelo de prevención de delitos, sin ejercer sus facultades de control y vigilancia. Y esto, añadido a la ausencia absoluta de acceso que tuvo Jaime Ortiz al directorio, generaba, ¿cierto?, un círculo vicioso, una imposibilidad absoluta de comunicación. Jaime Ortiz, el encargado de prevención de delitos, reconoce nunca haber tenido acceso al directorio. Y por su parte, el directorio nunca se vinculó con la supervisión y control. Jorge Andueza declaró el día 22 de noviembre. También es director, naturalmente, de la compañía, y se le pregunta, obviamente, por los motivos de la renuncia de Francisco Mujica. Relata que al final hubo un episodio, ¿cierto?, a través de los medios, se difundió un pago efectuado por el señor Mujica, el señor Carrillo, vinculado con la señora Isasi, y a raíz de eso hubo mucho cuestionamiento, según su relato, diría al señor Mujica, cuestionamientos que solo provenían de los medios de comunicación. Esos son los términos del director para comprender cuál es el origen de los cuestionamientos, obviamente, del señor Mujica. Preguntado, ¿cierto?, sobre si los pagos realizados por Mujica a Carrillo, destinados a ISASI, vinculados con informes, obviamente, de la empresa, se ajustaban a las políticas del directorio, que responde este testigo, sostiene que Mujica tenía la autorización para hacer pagos por montos mayores, de tal forma que no había impedimento. Y en relación, en definitiva, a los motivos de la renuncia, ¿cierto?, justamente inquirimos a los testigos siempre por quién en definitiva había renunciado el señor Mujica. Señala que él se sentía comprometido con el revuelo causado y para no perjudicar a la empresa, en definitiva renunció. De los dichos de este testigo, sus señorías, de los dichos de Jorge Andueza, concluimos que finalmente el directorio
nunca cuestionó los pagos. Nunca cuestionó los pagos realizados por Mujica a Carrillo destinados a Martí Sassi, y que en definitiva estos cuestionamientos solo provenían de los medios de comunicación, y que además estos pagos se ajustaban a las políticas de directorio porque él podía realizar estos pagos sin mayor impedimento. Eduardo Navarro, director de la compañía, declaró el 28 de noviembre del año 2019. Se le consultan 3 puntos esenciales, ¿cierto?, en relación con supervisión y control, los deberes, obviamente, que tiene la compañía. Preguntado por los motivos por los cuales el señor Mujica presentó su renuncia, afirma que lo desconoce, que simplemente fue una reunión de directorio en que se leyó una carta de renuncia y el directorio aceptó su renuncia. Preguntado, ¿cierto?, por los antecedentes de todo este tema, señala que eran algunas notas en medios de comunicación en relación a unos informes en que se estaban cuestionando, por lo tanto lo citaron en una reunión de directorio, se leyó la carta y se solicitó al encargado que estuviera los antecedentes. Recuerda únicamente que se emitieron informes a un señor Carrillo por 25 millones de pesos y que se pagaron con fondos de la compañía, lo cual fue ordenado por el gerente. Su señoría, lo firmado por el señor Navarro es de un simplismo bastante escandaloso. En definitiva, lo que deja entrever es que un gerente general acusado por soborno por un reportaje de periodismo investigativo simplemente renuncia, sin mayor cuestionamiento del directorio, y a través de su relato, el testigo normaliza y minimiza estos graves hechos que motivaron la renuncia de Francisco Mujica, evidenciando que para él no había la necesidad de ejercer facultades de supervisión, dirección y control de la compañía. Lo que correspondía a su señoría era realizar una investigación exhaustiva y determinar efectivamente todo lo que se realizó incorrectamente, ¿cierto?, todos los sobornos pagados por Mujica, y extender la investigación a fin de determinar si habían o no otros pagos. Se le consulta al señor Eduardo Navarro, director de la compañía Corpesca, acerca de las facultades que tenía el señor Mujica. Él precisa que tenía facultades para contratar informes, ¿cierto?, con el ámbito de gestión. En las compañías, ¿cierto?, todas ellas son bastante grandes. Compañía era una compañía grande de 1.500 trabajadores, por ventas por 400 millones de dólares, con muchas transacciones, relaciones con auditores, bancos, expertos y un entorno. Esto simplemente lo que hace nuevamente es dejar en evidencia, nuevamente, esta vez a través de un nuevo director, que el gerente general Mujica podía contratar con amplísimas facultades sin control alguno del directorio, sin control antes o después de su ejecución. En relación a la ley de pesca, se le consulta al señor Eduardo Navarro, director de la compañía, cuál era la visión del directorio sobre la ley de pesca. Sostiene que la compañía no tenía una visión, se veía en el tema varios, ahí se da un detalle en qué estaba la tramitación de la ley de pesca, y se veía una cosa muy genérica, y que en definitiva se leían los diarios argumentando en qué estaban argumentando los distintos actores del sector. Y no había mucho que informar al directorio, y en relación a la licitación de cuotas, lo que se discutía era si se respetaban o no los derechos históricos de los industriales, si era una expropiación o no. Veamos por un momento qué es lo que plantea este ingeniero civil de la Universidad Católica, ¿cierto?, el señor Navarro, con un magíster de economía en la Universidad Católica. Lo que está planteando, o lo que aparentemente le quiso plantear al tribunal, ¿cierto?, es que enfrentada la compañía a una reforma legal que ponía en jaque derechos históricos de la empresa, la más grande del norte de Chile, la de 1.500 trabajadores, la de 400 millones de dólares, y que suponía una expropiación, el directorio no tenía opinión alguna y simplemente se informaba por los medios, de manera impasible con lo que estaba sucediendo. Esto sucedería, yo creo que no tiene ningún viso de credibilidad, simplemente lo que hay aquí es una forma de simplemente soslayar la pregunta, ya que el punto era crítico para la empresa extractiva Corpesca. Hablemos ya del testigo Claudio Elgueta. Él declaró el 25 y 26 de noviembre del año 2019 y representa un gran contrapunto con todos los otros directores. ¿Por qué? Porque Claudio Elgueta, ¿cierto?, fue el único director que recordó con precisión la renuncia de Mujica y explicó someramente los motivos de ella.
Recuerda la renuncia que se produjo por el conocimiento de hechos que comprometían gravemente a un secretario de diputada, de Martí Sassi, de apellido Carrillo, y que eran informes de importancia para el sector pesquero, remunerados por 25 millones de pesos. Reconoce Claudio Elgueta que el directorio estaba facultado para no aceptar la renuncia de Francisco Mujica y que además se había designado como encargado de prevención de delitos a Jaime Ortiz, que era un funcionario antiguo, muy valorado por Corpesca, y que en definitiva tenía además labores de subgerente de administración. Recuerda, Claudio Elgueta, que Deloitte hizo el diseño de las situaciones de riesgo y se identificó un riesgo en el proceso de pago de bienes y servicios en términos muy generales. De hecho, se le consulta a este testigo, ¿cierto?, director de la compañía, si conocía el proceso de pago de bienes y servicios. En relación a esto, no lo conocía. Se trata de un director, su señoría, que no conoce en detalle el proceso de pago de bienes y servicios de la compañía y que solamente lo conoció posteriormente. Recuerda Claudio Elgueta haber asumido como gerente general interino y haber conocido este pago de asesorías. Y en definitiva reconoce que no se aumentaron los niveles de control de este tipo de pagos, ya que estimó, ¿cierto?, que cumplían con todas las características necesarias y recomendables. Más, él era en la empresa, además era gerente general de Cercor, con lo cual sostiene que se hacían muchas auditorías en materia de pagos. Nos vamos a hacer cargo de eso, su señoría, me adelanto un poco, y vamos a ver que Cercor no realizaba sistemáticamente auditorías en procesos de pagos, no realizó durante todos los años del proceso auditorías a la planta de Iquique, y no realizó durante años auditorías a procesos de pago a la empresa en Santiago. Además, perdón, señor fiscal, haremos entonces el receso, son las 10:30 horas, el receso correspondiente a media mañana, continuamos a las 11 de la mañana. Muy bien, su señoría.